Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, día del maná. Aquí estamos una vez más desde la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, Ministerio Agua de Vida de las Naciones. Somos los pastores Juan y Sonia Calvo, desde aquí hacia el mundo. Así que estamos aquí esperando para poder compartir en este día el maná. Mientras yo voy a compartir ahora en las redes el link, mi esposa va a quedar a cargo ya de lo que es el programa. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, a todos. Y bueno, como decimos, agua de vida a las naciones. Sabemos que también estamos llegando a muchas naciones de hermanos, de mucho pueblo. Hay mucho pueblo afuera, ¿no? Hay mucho pueblo que necesita escuchar palabra de Dios. Y bueno, ahí tenemos muchos contactos de gente que nos sintoniza y puede escuchar a través de las redes el maná, el alimento, el pan de vida, que realmente todos lo necesitamos realmente, escuchar la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, tome control de nuestras mentes, nuestro pensamiento, es una gran bendición. Así que bueno, vamos a esperar por unos momentitos que los hermanos se comiencen a conectar. Vamos a ir compartiendo en nuestros contactos, en las redes, este maná. Y bueno, hoy es un día de semana, hay muchas personas que están en el trabajo todavía, que recién están regresando a sus hogares, así que sabemos, ¿no? que hay personas que lo ven diferido también el maná, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a esperar un poquito. Estamos por la página del ministerio, ¿verdad? Amén. Así que vamos a esperar un momentito. Mientras tanto tenemos una musiquita de fondo, una de oración, mientras que escuchamos y realmente estamos en la presencia de Dios, adorando y bendiciendo su nombre, pidiéndole al Señor que nos esté guiando en este día, que nos dé sabiduría de lo alto para poder predicar la palabra, de su palabra, que sale de su corazón, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, la palabra que sale de mi boca, no, tiene que salir de la boca del Señor realmente, ¿no? Así que lo importante es que salga de la boca del Señor, ¿no? Para que no nos jactemos y digamos, bueno, es una palabra que traje, les voy a dar una palabra, no, en realidad nosotros abrimos la boca y el Señor llena nuestra boca con su palabra, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que podamos realmente compartir su palabra, que podamos ser, digamos, un canal, una fuente que salte para vida eterna, ¿no? Una fuente que realmente podamos ser personas humildes, con un corazón abierto, para poder escuchar, ser oidores y hacedores de la palabra, ¿no? Porque no solamente oidores, sino también que podamos poner en práctica la palabra de Dios, ¿no? Porque no sirve de nada escucharla si no la obedecemos, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar que los hermanos se conecten. Ahí, bueno, el que se va conectando dice quién es, de dónde nos saluda, puede mandar un saludito, un corazoncito, nosotros vamos a saber, porque a veces no vemos la foto de ustedes ahí, y bueno, así que bueno, vamos a esperar, ¿no? No hay nadie conectado, dos personas dicen, o uno somos nosotros. Temprano todavía. Bueno, no sale quién está conectado. Bueno, vamos a esperar un momentito, la verdad, estamos alegres, entendiendo de que es un tiempo especial, es un tiempo diferente al que estábamos acostumbrados, donde la iglesia ha cambiado su forma, ¿no? La iglesia no tendría que cambiar, la iglesia sigue siendo igual, el evangelio sigue siendo igual, lo que han cambiado son las formas tal vez de acercar, ¿no? La palabra, las formas de, digamos, de comunicación, pero el evangelio es el mismo, ¿no? Ay de mí si no predico el evangelio, ¿no? Dice la palabra del Señor, ¿no? Así que realmente podamos poder ser buenos comunicadores, ¿no es cierto? Buenos comunicadores y hacer un puente, ¿no? Para que las personas puedan escuchar a través de las transmisiones, de las redes sociales, del YouTube, del Face, del Instagram, del Twitter,
puedan recibir una palabra, que es la palabra que tal vez están necesitando y que están esperando. Amén. Amén, amén. Amén. Estamos ya compartiendo en todos lados. Amén. Para que los hermanos se vayan conectando. Aquellos Sí, es que raro que no. No, porque deben estar tomando mate, andan haciendo las compras. Todavía no han llegado a su hogar, es temprano, recién son las 7. Es un día de semana. Muchas personas por ahí están haciendo compras porque mañana es feriado, Mañana es feriado. Claro, es feriado mañana, Mañana claro. es feriado. Mañana es feriado para algunos, yo tengo que trabajar y mi esposo también, así que para algunos es feriado, para otros no. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos que... los días son feriados o no, son todos iguales y bueno, así que vamos a esperar un momentito que la gente se conecte, que los hermanos se conecten y bueno, ya se van a empezar a conectar, ¿no? ¿Estamos seguros que lo pusiste por la página? No sale ahí, Estamos en la página. Bueno, hay conexión, porque hay que ver si hay conexión. Si hay conexión, porque por ahí capaz que no hay conexión. El otro día se había caído el WhatsApp, ¿no? Y Facebook también. Y Facebook se había caído por un rato. Y a veces el internet ahí, anda bueno, mal. ahí está entrando. A veces tarda en conectar, así que bueno, vamos a esperar que los hermanos se conecten. El Señor les bendiga a todos, hermanos, que se están conectando. Bueno, yo de aquí no veo Hermana bien. Susi. Hermana Susi, Dios te bendiga, hermana Susi, espero que estés bien. Bueno, ya va a salir ahí, bueno, vaya enviando saluditos si quiere, para que sepamos que usted se está conectando. Y bueno, vamos a esperar entre todos para poder orar, para poder compartir este maná en este día. Como decíamos que han cambiado las formas, la iglesia es la misma, Hola Karina, Dios te bendiga, Karina Joana, bendiciones. Cambian las formas, ¿no? Las formas de comunicación. Es una iglesia diferente en ese sentido, aunque la iglesia somos todos nosotros y tiene que tener la misma esencia, ¿no? Porque el Espíritu Santo sigue estando, el Espíritu Santo no se ha retirado. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es el que convence de pecado. Entonces, realmente no tendría que haber tanto cambio, ¿no? Sí la forma, porque ahora, bueno, por ahí no se están haciendo tantas reuniones presenciales, aunque hay algunos lugares que se están haciendo reuniones presenciales. Hoy hablaba con una hermana de que nosotros preferimos esperar un poquito, vamos a organizar eventos al aire libre por ahora, para esperar un poquito a ver qué pasa, porque viene el invierno y seguramente que esto se va a incrementar y no queremos poner en riesgo su vida, hermano. Amamos su vida, amamos su familia y no queremos que usted corra riesgo, y que pueda decir, bueno, que por culpa del pastor que abrió la iglesia me enfermé, o se enfermó un familiar. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y precavidos en eso, pero ya estamos organizando algo al aire libre. Este próximo sábado vamos a estar, si así Dios lo permite con el tiempo, en el Parque Camé a las 2 de la tarde, así que usted está invitado. Los que viven en esta ciudad pueden concurrir, llévese su equipo de mate, un sanguchito y una reposera, y ahí vamos a estar para poder orar por ustedes y poder compartir la palabra de Dios también, pero al aire libre, en un parque donde no hay tantos riesgos, y vamos a hacer una prueba piloto a ver cómo funciona, y si funciona bien, vamos a ver si podemos conseguir algún lugar que sea semiabierto como para hacer las reuniones. Amén. Sí, aunque está difícil porque una de las protestas que hay son los que hacen lugares que hacen eventos, como los salones de fiesta, que no pueden abrir ni tener eventos. Entonces ha habido una queja hacia el municipio y bueno, uno de los pastores aquí en la ciudad está diciendo, bueno, que están saliendo inspectores municipales a recorrer los lugares a ver si las iglesias están cumpliendo con el protocolo, porque uno puede, porque uno dice, bueno, uno no puede dejar de reunirse, pero sí tiene que acatar las ordenanzas que hay. Y una de las ordenanzas es cumplir con el protocolo de no haber muchas personas, ¿no es cierto? Creo que es, no sé si el 30% de la capacidad
que tiene que tener más no, conservar la distancia, controlar a la entrada, si tiene temperatura, si no tiene, ponerle sanitizante y todo. Si va a hacer varias reuniones, limpiar y volver otra vez a abrir. Es complicado eso, ¿eh? Para alguien que tiene un lugar ya establecido, sí, pero a aquellas personas como nosotros que nosotros estamos alquilando el lugar, se complica por el hecho de que esos lugares no están abriendo. Nosotros todavía tenemos muchas de las cosas de la iglesia guardadas en el valijero del hotel, ¿no? Está ahí porque es seguro. Nosotros tenemos una buena relación con la parte administrativa del hotel, de los eventos, y nos han guardado ahí. Y bueno, ellos todavía dicen que no tienen la orden de abrir para hacer ningún tipo de evento. Entonces, eso es lo difícil. Si podemos hacer al aire libre y conseguir un lugar que pueda ser cerrado al aire libre, semiabierto, semicerrado. Y que quede, digamos, en la mitad de la ciudad, para que no sea tan lejos. Tampoco como hacerlo cruzar a la ciudad. Porque hay gente que por ahí le va a quedar cerca y a otros no. Entonces sería bueno en la mitad de la ciudad, en el centro, microcentro, macrocentro. Entonces donde todos pudiéramos ir y nos pudiéramos acercar, puede ser un quincho, semicubierto, porque ahora ya pronto empieza, sí, estamos ya, en el otoño, el invierno y poco sol hay, entonces tampoco podemos estar al aire libre, claro, donde la gente si llueve se moja o hace frío. Ya a veces en el invierno los lugares cerrados, como en el hotel, nosotros teníamos calefacción y aún se sentía el frío. Imagínense usted hacer algo abierto, tiene que ser algo temprano, porque usted no puede estar 2 horas a la intemperie, porque se puede enfermar, ¿no es cierto? Una persona grande se puede enfermar, tiene problemas de salud, tal vez no se contagie de ningún virus, pero se puede agarrar una gripe común y tenemos que ser sabios en eso, tenemos que ser sabios. Y bueno, y esperar. Ore para que el Señor nos abra una puerta. Si usted conoce algún lugar, nos avisa, algún lugar que se alquile por 2 o 3 horas, puede ser cubierto, semicubierto, no local cerrado, sino algún lugar más abierto. Nos avisa, nosotros lo vamos a ver y vemos. Yo creo que Dios ya nos va a dar la estrategia para que nos podamos reunir de alguna manera. Y después, bueno, esas reuniones podrían ser una vez al mes, una buena reunión una vez al mes, y el resto seguiremos dándoles el maná. Ya estamos también en un proyecto de comenzar el seminario. Vamos a ver si podemos entre este mes que viene y el otro empezarlo. Tenemos que terminar de juntar todas las materias y organizar ese seminario, porque es un seminario muy importante y muy lindo que le va a llevar a escudriñar las escrituras realmente, y queremos que usted aprenda más de la palabra y que para que pueda tener herramientas, para que usted pueda saber toda la verdad, no la verdad a medias, y porque la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces nosotros creemos eso, de que la verdad nos va a hacer libre, nos está haciendo libre, ya estamos siendo libres, conociendo la verdad. Entonces Dios se ocupó de contarnos toda la verdad, ¿verdad? Al enviar a su Hijo, 100% hombre, 100% Dios, Él se comunicó con los seres humanos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que comunicarnos con el mundo, predicar la palabra, anunciar el Evangelio y decir toda la verdad, ¿no? Todo lo que está en la palabra de Dios, anunciarlo, porque no queda mucho tiempo y ya pronto se termina y el Señor está a las puertas y no sabemos. Así que tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermano. Hay que aprovechar bien el tiempo. Así que bueno, vamos a orar. Amén. Así vamos a comenzar mientras que algunos hermanos se van conectando. Y lo invitamos ahí, que ahí donde usted está, nos acompañe, cierre sus ojos, haga de cuenta que está en la iglesia. Acompáñenos en el Espíritu para poder hablar con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos una vez más delante de ti en este día. Primeramente te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, por tu piedad hacia nosotros. Gracias por tu perdón. Gracias, Dios mío, por la obra de la cruz. Por eso es que vamos a ella diariamente. Por eso te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, perdona nuestros pecados en este día. Nos arrepentimos de corazón de todo aquello que hayamos hecho, que te haya ofendido, Señor.
Queremos estar limpios delante de tu presencia y ser aceptados delante de ti a través de Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso Jesús, te rogamos, Dios mío, que nos limpies ahora desde la mollera hasta la planta de los pies. Señor, yo te ruego que bendigas la iglesia en este día, bendice a los hermanos que están conectados, aquellos que se van a conectar, bendice su familia, su casa y todo lo que ellos tienen. Padre, yo te ruego, si alguno de ellos está en necesidad, de que tú puedas poner tu mano de favor y de poder sobre sus vidas, Señor, llevándote toda dolencia, todo pesar, Señor, toda situación difícil. Ahora, Señor, ayúdalos a librar cada una de sus luchas, Señor, a enfrentar, Señor, cada decisión que tengan que tomar, Señor, que puedan ser respaldados por ti, Padre, y que ellos puedan sentir, Dios mío, de que tú estás con ellos. Te ruego tu bendición sobre cada uno de ellos, Padre, sana, liberta, ahora restaura la vida de nuestros hermanos, cada uno de ellos, abre, Señor, las puertas necesarias para que ellos puedan vivir quieta y reposadamente en este tiempo, hasta que tú vengas a buscar la iglesia. Padre, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y nos sometemos a ti. Nos sometemos al Espíritu Santo, nos sometemos a ti y resistimos al diablo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Le decimos que no tiene poder, no tiene parte, derecho ni memoria en nuestras vidas, porque hemos sido comprados con precio de sangre en la cruz del Calvario. Y ahora somos libres porque somos hijos de Dios. Ya no pertenecemos más, Señor, al mundo de las tinieblas, sino que ahora hemos sido trasladados al ministerio de Jesucristo, al reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino de la luz, Señor, y podemos gozarnos en tu presencia y en todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta tarde. Visítanos, Espíritu Santo, aquí a nosotros, visita a los hermanos en sus hogares, fluye a través de las redes sociales, Señor, y encárgate de llevarnos a la verdad a través de tu palabra. Señor, bendice la vida de mi esposa, que en esta tarde estará trayendo este mensaje, este maná. Dale sabiduría, entendimiento, para que pueda, Señor, traer palabra revelada para cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos, dejamos todo en tus manos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermano. Gracias por estar, gracias por orar. Bueno, el título de este estudio dice: ¿qué tipo de vaso eres? ¿Qué tipo de vaso soy yo? ¿Qué tipo de vaso somos, no? Y vamos a ir primeramente, antes de ir al libro de 2 de Timoteo, vamos a ir al libro de San Marcos, capítulo 3, 14 y 15, como para hacer una pequeña introducción, ¿no? Que habla, digamos, de los vasos, ¿no? De los utensilios, ¿no? Dice así, Marcos 3, capítulo 14 y 15, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, esta es la elección de los 12 apóstoles. O sea que ya de antemano el Señor preparó a personas, ¿no es cierto? O sea, nosotros somos parte de esa iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio, digamos, el ministerio, los fundamentos de la iglesia están basados sobre la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? Y al haber elegido los 12 apóstoles el Señor, ese es el fundamento que nosotros tenemos, y todos nosotros somos parte de ese cuerpo, de ese fundamento, y todos ocupamos un lugar dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso Él dice que Él estableció a 12, no estableció ni 20, ni 100, ni 200, estableció a 12. El último apóstol fue Pablo. Actualmente se siguen estableciendo apóstoles, que no sé quién los llama y quién los nombra, pero la Biblia dice otra cosa, que se establecieron 12, ¿no? Son 12 columnas. Porque si no, ¿cuántas columnas tendría que tener el templo, no? Y bueno, acá es una pequeña introducción. Ahora vamos a ir al libro de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, 20 y 21. Dice así, ya está hablando de la iglesia, que somos todos nosotros. Dice: pero en una casa grande, está hablando de la iglesia,
no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que acá el Señor nos está enseñando, ¿no?, que como iglesia, dentro de la iglesia, todos nosotros somos parte de la iglesia, somos la iglesia, hay distintos tipos de utensilios de oro, de plata, utensilios de madera y de barro. Algunos son para usos honrosos, otros son para usos viles. Los que son viles hay que limpiarlos, hay que purificarlos, ¿no? Ahora vamos a ir viendo, en este pequeño estudio, qué tipo de vasos hay, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. ¿Qué tipo de personas sería, ¿no? ¿Qué tipo de cristianos, qué tipo de creyentes hay dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Dice, en primer lugar, vasos de honra. Vasos de honra. Vamos a leer en el libro de Filipenses 2:3. Dice Filipenses 2:3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, acá habla de una de las características que tiene que tener un creyente, es la humildad. No creerse que uno es más que otro, sino ser personas humildes. Y los vasos de honra tenían que ver, porque dice que tanto en la puerta del templo como en las puertas de las casas, en esa época, había tinajas, había vasos, recipientes sería, que contenían agua, porque dice que todas las personas que llegaban a esa casa, sean peregrinos, sean extranjeros, sean que venían de trabajar, se lavaban las manos en esos utensilios a la entrada de la casa antes de ingresar a los hogares, ¿no es cierto? Y esos recipientes estaban en las puertas y también en las puertas de los templos. Había recipientes, vasos de honra, le decía. Vasos, me refería no a un vaso como este, sino vasos eran como recipientes grandes donde la gente se lavaba las manos, se refrescaba y eso estaba antes de entrar en los hogares, ¿no es cierto? Y esos vasos, esos recipientes contenían agua limpia para todo aquel que pasara por ahí. ¿Esto qué representa? Representa el agua de vida, el agua limpia representa al Espíritu Santo, que un creyente que tiene el Espíritu Santo es un creyente que por ende va a tener frutos y va a ser humilde de corazón, y se va a preocupar por estar bien, por estar limpio. Esa es una de las características de un vaso de honra. Después dice vaso de misericordia. En el libro de Romanos, capítulo 9, verso 23, vamos a leer. 9:23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. O sea que Dios dice que ya preparó de antemano ciertas personas, ciertos vasos de misericordia, ¿verdad? Que este tipo de personas, este tipo de creyentes son las que a veces Dios levanta y los pone en lugares públicos, los promociona, los levanta, son para hacer tareas específicas. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del buen samaritano, ¿no? Había un hombre tirado a la vera del camino y pasó el sacerdote, pasó otra persona y nadie lo ayudaba, pero vino el buen samaritano y él se detuvo, él lo atendió, hizo la obra de misericordia, la que tenemos que hacer todos nosotros, ¿no? Y esas son las personas que tal vez no son conocidas, no son famosas, no son personas que tal vez sean importantes, no son personas que tal vez tengan dinero, pero son personas que Dios prepara, dentro del Evangelio, como personas que Dios las levanta públicamente a veces, ¿no? Son esas personas que a veces decimos que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿no? Son personas que están haciendo el bien, que están haciendo la misericordia, ¿no? Porque dice que ya Dios preparó de antemano a esas personas. Ya, si bien Dios nos acepta a todos por igual, pero Dios va escogiendo y va levantando y va promocionando personas, ¿verdad? Amén, amén. Señor no hace
acepción de persona. El Señor ya Él tiene preparado para cada uno de nosotros una tarea. La dificultad a veces está en poder descubrir cuál es la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Y por eso es que el Señor habla de someternos a Él, someternos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que reparte dones, ¿eh? El Espíritu Santo que reparte dones como Él quiere y a quien Él quiere. Pero Él siempre va a buscar usar a las personas que estén dispuestas a dejar ciertas cosas, ¿no es cierto? Es decir, si es un vaso de honra, tendrá que limpiarse y tendrá que ser preparado, consagrado para esa tarea. ¿amén? Y también están los vasos que no son de misericordia, vasos sin misericordia. Hay personas que no tienen misericordia, hay personas que, estamos hablando de gente creyente también, ¿no? Que carecen de misericordia, ¿no? Tienen más, digamos, apariencia, por ahí tienen apariencia de bondad, pero bueno, no han tenido una conversión genuina, no tienen frutos. Podríamos poner el ejemplo de las personas que estando Cristo crucificado y Él teniendo sed, pidió agua, ¿y qué hicieron estos hombres? Se subieron y le dieron una esponja con vinagre, ¿no? Eso es carecer de toda misericordia, porque muriéndose, estaba entregando su vida a nuestro Señor, clamó por agua y no le dieron agua, le dieron vinagre. Entonces, ese podríamos ser un ejemplo fuerte, ¿no? Y muy duro y muy triste de las personas que carecen de misericordia, ¿no? Porque han sido personas que no han tenido un encuentro con Dios, o son personas que están camufladas, son personas que están dentro del cuerpo de Cristo, pero que no tienen nada de Dios, ¿no es cierto? Y que carecen de misericordia. Y lamentablemente tenemos que decir que hay mucha gente así, hay mucha gente así. Y lo triste es que están dentro del cuerpo, parecen cristianos pero no lo son. Después, vasos escogidos, en el libro de Hechos, capítulo 9, 23 y 24. Amén. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, Saulo, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y estos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Amén, amén. Habla de Pablo, ¿verdad? Claro, está hablando de Pablo, ¿no es cierto? De cuando uno es, ¿no es cierto?, un vaso escogido, claro, de que un Dios... instrumento. Claro, los instrumentos escogidos son guardados por Dios. Aquí solo acechaban sobre la vida de Pablo, pero Pablo fue advertido. ¿Por qué? Porque él era un vaso escogido. Él tenía que cumplir una misión, que la misión era llevar el evangelio a los gentiles. Y los judíos eran los que querían matarle. Entonces Pablo aquí se nota de que es un vaso escogido por Dios. Amén, amén. Y usted fíjese que al ser escogido por Dios, Pablo, no le fue fácil su vida, porque el ministerio de Pablo siempre fue tormentoso, digamos. Él estuvo 3 años y medio en el desierto aprendiendo, digamos, directamente con nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús realmente lo transformó, le sacó las escamas, le sacó las tradiciones, la religiosidad, el fariseísmo, y lo enfocó, y él realmente tuvo un encuentro con Cristo. Pero su vida no fue fácil, la vida de Pablo. Él fue un instrumento escogido con un propósito, pero la vida de Pablo fue en desierto, en tinieblas, en muerte, en enfermedades, en cárceles, en hambres, en desvelo. Si vemos todo el ministerio de Pablo, nos vamos a dar cuenta quién era Pablo, ¿no? Pero lo que realmente el ministerio de Pablo logró, ¿no es cierto? Podríamos decir que fue un instrumento escogido, ¿no? Porque Dios lo había llamado para predicarle a los gentiles. A veces Pablo, ¿qué hacía? Se iba a predicarle a los judíos, porque él era judío. Entonces él, es como si usted fuera argentino y está en otro país y encuentra argentinos, usted va a querer estar con esos argentinos. Sin embargo, a Pablo el Señor lo había llamado para predicarle a los gentiles, ¿no? A Pedro sí lo había llamado para predicarle a los judíos, pero a Pablo a los gentiles. Pero él a veces se metía en la casa de los judíos y quería ganarlos también, ¿no es cierto? Quería ganarlos. Entonces, si vemos nosotros en Hechos 9:15, que es más específico, claro, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí, claro, ese está más claro, ese texto, 9:15. Era el ministerio de Pablo hacia los gentiles, ¿no? Son ministerios específicos, ¿no? A veces decimos nosotros que el Señor si nos pudiera escoger, ¿no? Para un ministerio así, ¿no es cierto? Hola Estela, Dios te bendiga. Pero bueno, son ministerios específicos que Dios levanta y Dios lo pone en lugares altos. Pero bueno, usted fíjese la vida de todos los discípulos y los apóstoles, cómo terminaron, ¿no? Todos, vasos limpios, segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Eso lo que tiene es un vaso limpio, ¿no? Un vaso limpio es esa persona que se deja ministrar por el Señor. Sabemos que somos pecadores, que hay muchas cosas que Dios tiene que limpiar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Como siempre decimos, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Del galponcito, ¿no? En todos los hogares, en todas las casas, siempre tenemos un galponcito en el fondo, ¿no? ¿Qué hacemos en ese galponcito? Porque yo cuando era chica también mi papá tenía un galponcito, ¿no? Y ahí ¿qué dejaba? Dejaba las cosas que no usaba, las latas vacías, muebles en desuso, botellas, porque siempre pensaban que en algún momento iba a servir eso, ¿no? Y a lo mejor nunca se usaba, ¿no? Y ahí se acumulaba la basura y se acumulaba la mugre, la verdad. Creo que todos en sus hogares tienen un lugar donde guardan todas las cosas. Bueno, a veces tenemos que limpiar ese galponcito de nuestros corazones, ¿no? En nuestras vidas, porque ese galponcito forma parte de nuestra casa, de nuestro hogar, no está separado, está en el mismo terreno, o sea que es parte de nuestra vida todavía. No es que el galponcito, usted compra un terreno y hace un galponcito en otro lado y lleva las cosas ahí. Casi siempre los galponcitos están en el mismo terreno en su propiedad. Entonces, siempre están en el fondo de nuestro hogar, ¿no? Los galponcitos. Y son los que están en el fondo de nuestro corazón, los que nosotros tenemos que limpiar diariamente, ¿no? Y ese vaso limpio se refiere a que nuestras vidas se ensucian, nuestras vidas se desgastan, nuestras vidas necesitan ser restauradas, necesitan ser limpiadas. Y a veces nos resistimos a que el Señor haga eso, ¿no? Entonces, ¿qué agarramos? Le ponemos un candado al galponcito y ahí nadie puede entrar en ese galponcito, porque la llave la tengo yo. ¿No le pasa a usted cuando viene alguien de visita a su casa que dice, ¿qué hay en el fondo de tu casa? Un galponcito. Pero hay de que vaya a querer abrir ese galponcito. ¿Por qué? Porque la llave la tiene usted, que es el dueño de la casa. Pero tiempo de romper ese candado, romper esa puerta, ese cerrojo, comenzar a abrir y a sacar y a limpiar, hermano. Tiempo de limpieza en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ese vaso sea limpio, como dice la palabra del Señor. Vasos quebrantados, Mateo 5:14. Mateo 5:14. No lo tenía, ¿sí? O primera de Juan 2:9, también. Son dos textos, Mateo 5:14. Vasos quebrantados, Mateo 5:14 dice así: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de una luz, sino sobre un candelero y alumbrará a todos los que están en la casa. Claro, quiere decir de que nosotros somos la luz, y una luz no se puede esconder, tiene que brillar, pero para que brille esa luz hay que hacer que se vea esa luz, con nuestros testimonios, una vida quebrantada en la presencia de Dios, una vida entregada, rendida a los pies de Cristo, porque dice que esos vasos, esas vasijas, no deberían contener nada del pasado, ningún galponcito por ahí en el fondo. Hay que sacar todo lo que es viejo, todo lo que no se usa, digamos, los rudimentos antiguos, las leyes, la religiosidad de nuestros corazones, porque todavía tenemos religiosidad, y usted va a decir, no, yo ya no soy religiosa, soy hija de Dios, pero
Sin embargo, en muchas cosas somos religiosos porque oramos de esa forma como nos enseñaron. No sé, compartimos la Santa Cena de esta manera. El primer domingo de cada mes compartimos la Santa Cena porque lo hacemos como una religión. Sin embargo, no es que la Biblia no dice que usted tiene que compartir la Santa Cena el primer domingo de cada mes. No, eso lo hace la iglesia por organización. Pero en realidad el Señor dice que cada vez que compartan la Santa Cena lo estarían recordando a Él. O sea, si usted lo puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, compartir la Santa Cena. No necesariamente tiene que ser, digamos, el primer domingo o el último domingo de cada mes. Entonces, este tipo de vasos o de vasijas necesitan ser quebrantadas, ¿no es cierto? Hay que sacar todo lo viejo, vaciar nuestras vidas, nuestros corazones, para que si hay alguna grieta, porque dice que las vasijas cuando tenían grietas, a veces las sacaban, digamos, de los estantes, de los escaparates, porque no servían para la venta, porque venía el cliente y veía esas vasijas con grietas y no lo compraban, entonces las sacaban por un tiempo, ¿y qué hacía? La regresaban a la casa del alfarero. ¿Y qué hacía el alfarero? Comenzaba a cepillar, comenzaba a afinar, comenzaba a volver a trabajar ese barro de vuelta para que esa vasija pudiera volver a ser usada. Así somos nosotros. A veces vamos a tener que volver a la casa del alfarero, hermano. La casa del alfarero es nuestro Dios, es el Espíritu Santo, porque necesitamos pasar nuevamente por ese proceso. No importa que tengas 20, 30, 40 años y que te sepas toda la Biblia y que seas un líder, que seas un pastor, necesitamos volver a la casa del alfarero, donde el alfarero nos va a de vuelta meter en ese barro y nos va a deshacer, nos va a pasar por fuego, va a sacar la escoria, va a sacar las cosas que contaminan y va a volver a ser de nosotros una nueva criatura. Entonces, fíjate lo que dice Isaías, claro, 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita, dice, la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito, dice, en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. El quebrantamiento habla de un derramamiento, ¿no? Aquella persona que es tratada y es quebrantada por el Espíritu Santo. Dice que el Señor habita con los quebrantados de corazón, aquellos que han roto la dureza de su corazón, y es lo que los lleva a poder estar en su presencia. Así que un vaso, también habla de un vaso que sirve a Dios, tiene que ser un vaso quebrantado. Amén. Quebrantado en lo más profundo de su ser. Y dice que estos vasos también tenían una característica, que por ahí no estaban todos agrietados, pero tenían las asas o las manijas rotas. Capaz que la parte de la vasija estaba buena, pero se habían roto las manijas y las asas. Entonces el alfarero volvía a restaurar, a reparar esas asas. Por un tiempo los tenía escondidas en el escaparate del fondo para que nadie los vea. Y a veces el Señor a nosotros nos tiene guardados, muchas veces cuando nosotros estamos heridos, cuando nosotros somos orgullosos, cuando nosotros no nos dejamos ser transformados por Dios. Dios nos tiene ahí, nos da un tiempo y nos tiene ahí guardados, escondidos, ¿no es cierto? Hasta que en algún momento nosotros decimos, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero ser restaurado. Entonces ahí el alfarero con sus manos comienza el trabajo nuevamente, y si es necesario de cero. ¿Por qué? Porque para el alfarero lo mejor es volver a poner esa vasija para que todo el mundo lo vea, porque si de algo se alegraba el alfarero es ver a toda su obra, que era todas esas vasijas que él hacía, ponerlos en primer lugar, que todo el mundo que entrara a ese negocio viera sus mejores vasijas. Y así somos nosotros para Dios. Dios nos tiene en exhibición. ¿Por qué? Porque Cristo nos compró a precio de sangre. Él nos redimió, Él nos compró. Somos propiedad de Dios. Como estas vasijas en las manos del alfarero. Entonces el alfarero va a tratar 1 y 1 millón de veces de procesarnos.
Y aunque nosotros a veces huimos de la presencia de Dios, dejamos de orar, nos enojamos con Dios, le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando, pero el alfarero siempre está ahí preparado, siempre está preparado para volver. Es como el hijo pródigo, siempre te va a estar esperando, siempre con un corazón dispuesto para poder restaurar tu vida. Después había vasos de deshonra y usos viles. En 2 de Timoteo 2:21, que dice así, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, los vasos de deshonra y de usos viles, ¿cuáles eran en esa época, en la historia de los judíos? Eran los que se arrojaba basura. Inclusive era cuando venían personas de visita o en las posadas, la orina y todos donde hacían sus necesidades básicas, se usaban esos recipientes para retirar todo eso. Eran desperdicios, eran inmundicias, ¿no es cierto? Y se usaban esos vasos, digamos, de deshonra y vasos viles, se refiere a eso, ¿no? A cosas basura, todo lo que había que sacar. ¿Y cuántas cosas tenemos nosotros para sacar? ¿Cuántas inmundicias hay todavía en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas que están contaminadas, cosas tóxicas que hay todavía en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que no nos dejan crecer, no nos dejan madurar? Dios tiene que sacar todas esas cosas, ¿no? Esas inmundicias, limpiarnos, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo quiere hacer ese proceso en nuestras vidas, pero Dios trabaja con nuestra libertad, con nuestra decisión. Él no agarraba un vaso y lo echaba al fuego. Él trabajaba con la voluntad. El alfarero trabajaba con esa vasija, y la vasija pasaba por varios procesos, donde los elementos ahí que se cocinaban a fuego se resistían, porque había muchas impurezas, muchas escorias, y el alfarero tenía que sacar todas esas escorias para poder sacar algo precioso, que es lo que Dios quiere sacar de nuestras vidas. Y después están los vasos de ira, Romanos 9, 20 al 24. Romanos 9, del 20 al 24 dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Amén, amén, vasos de ira. No nos podemos resistir a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a ser llevados a la casa del alfarero, aunque nos resistamos. Y Dios nos va a pasar por fuego, porque es como yo te decía en lo anterior. Necesitamos ser procesados por Dios. No importa lo que nos haya pasado en nuestra vida, no importa si nos apartamos de Dios, si nos hemos alejado de sus cosas santas, si en este momento hemos pecado y no nos hemos arrepentido. Tiempo de volver, hermano, tiempo de volver a la casa del Padre, tiempo de volver a la casa del alfarero, a dejarnos moldear por Dios, a que Dios trabaje en nuestro interior, a que Dios separe lo vil de lo santo. Dios no puede, si hay cosas viles, Dios no puede santificar ese utensilio, ese vaso. Es como decíamos el otro día, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O sale agua dulce o sale agua amarga. No puede. O servimos a Dios o servimos a Satanás. No hay un gris, no hay un término medio. Yo no puedo estar bien con Dios y estar bien con el mundo o estar bien con Satanás. Yo necesito de Dios. Yo tengo que reconocer que Dios es mi Padre. Yo tengo que reconocer que tengo que ir a la casa del alfarero. Yo tengo que dejarme moldear. Es como te decía del hijo pródigo.
que había el hijo pródigo, él y su hermano obligaron a su padre a vender todo y que les diera la herencia. Y su padre se la dio la herencia. A los dos le dio, pero uno se fue y se gastó todo, y cuando ya no tenía más nada y cuando ya comía desde el piso en un hato de cerdo, y cuando ya no daba más se arrepintió y volvió a la casa del padre, y el padre lo estaba esperando en la puerta. El padre no lo juzgó, el padre no lo condenó, el padre, aunque su hermano protestó porque dijo que se gastó todo, vaya a saber en qué cosas, despilfarró toda la herencia, ahora vuelve arrepentido. La voz del hermano es la voz a veces del mundo, es la voz a veces de Satanás, ¿no? Cuando dice, no, ¿qué le vas a dar una oportunidad a este te falló? Y nosotros tenemos que dar oportunidades, y nosotros a veces como pastores también hemos dado oportunidades, hemos medido con la vara larga y también nos han fallado, también nos han traicionado, pero nosotros siempre tenemos que dar oportunidad, y es lo que estamos tratando de hacer, dar oportunidad, pero Dios con nosotros también nos va a dar oportunidad. Es como el hijo pródigo, como yo le decía, necesitamos volver. Si esta es nuestra condición, si nos hemos apartado, si nos hemos enfriado, tenemos que volver. Vuelve a la casa del Padre. Cuando yo digo vuelve a la casa del Padre, acá no está hablando vuelve a la iglesia donde saliste. No, eso es antibíblico, porque muchos dicen, te fuiste de esta iglesia, vas a volver porque yo soy tu padre, porque vos sos mi hijo o sos mi hija y tienes que volver, y así como te fuiste vas a volver. No, eso es antibíblico, hermano. El único Padre que existe es nuestro Señor, es Jehová, es nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros tenemos que volver a la casa, a su reino, tenemos que volver a su voluntad, que no te dejen, que no te amenacen y te digan tenés que volver a la iglesia. Si acabas de salir porque te hicieron daño, o porque no era una iglesia bíblica, o porque Dios te dijo que tenías que obedecer a Dios y no al hombre, y vuelves otra vez al mismo lugar, vuelves al mismo vómito. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, hermano. Como decíamos del síndrome de Estocolmo, a veces salimos de lugares donde fuimos secuestrados, donde nos hicieron tanto daño, y si bien físicamente no volvemos al mismo lugar, pero en nuestros pensamientos estamos allí. ¿Por qué? Porque seguimos compartiendo y pensamos y nos sentimos culpables porque pensamos que le estamos debiendo a esa persona, a ese líder o a ese pastor. Sin embargo, Dios dice, Jesucristo pagó el precio. Tú no le debes nada a nadie, porque Dios te perdonó como me perdonó a mí, y Él hizo el sacrificio perfecto. Y si tú tuviste que salir por una razón justificada, Dios no te obligaba a quedarte en ese lugar, si tenías que salir. Con esto no quiero decir que uno tiene que andar de iglesia en iglesia, pero si tu experiencia fue un caso puntual, Dios no te obligaba a quedarte ahí. Era necesario que te fueras, como todos nos hemos ido alguna vez de alguna iglesia, y no por eso hemos sido malas personas. Pero tiempo de volver a la casa del Padre. Amén. Los vasos de ira eran llevados nuevamente a la casa del alfarero, para restaurarlos, para limpiarlos y para pasarlos por fuego nuevamente. El fuego del Espíritu Santo es el que va a transformar tu vida, es el que te va a dar vida, es el que va a quemar todo aquello que hay en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Tal vez vos estás bien con el Señor, pero en este momento tu contexto familiar, la situación que está pasando tu familia no es la que vos hubieras querido. Tal vez no es lo que vos hubieras esperado, no es lo que vos hubieras soñado. Tal vez tenías proyectos para tus hijos, tenías proyectos para tus nietos, tenías proyectos matrimoniales y fallaste. Fallaste tú, falló la otra persona, tus hijos te fallaron. Tiempo de perdonar, tiempo de restaurar, tiempo de comenzar si es necesario de nuevo. Dios quiere hacer la obra nuevamente. Lo que ya viviste, lo que ya pasó, ya está.
déjalo en manos de Dios, suelta perdón de Dios. No puedes vivir toda la vida sintiéndote culpable de una mala decisión que tomaste. Tal vez esa mala decisión que tomaste te llevó hasta aquí, hasta donde estás ahora. Y lo que estás pasando hoy es por una mala decisión de hace años. Y tal vez la consecuencia la estás viviendo ahora, porque si bien Dios te perdona y te limpia, pero aún perdonándonos Dios, a veces hay una consecuencia que pagar. Y de eso nadie podemos librarnos, porque en el desierto el Señor les dio 1.000.000 de oportunidades al pueblo de Dios y siempre les fallaban. Y por eso pudieron entrar muy pocos a la tierra prometida. La mayoría quedó ahí, perecieron ahí. ¿Por qué? Por desobediencia, por rebeldía, ¿ven? Porque querían volverse a Egipto, porque querían las cosas del mundo, querían los deleites del mundo, querían los placeres del mundo, querían volverse a las cosas del mundo. Amén. Amén. Bueno, ¿cuál es el último versículo? Sería Hechos 1, ¿no? Que habla... Sí. 1:16 al 20. 1:16 al 20. Dice, bueno, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, ¿no? Amén. Amén. Habla de Judas, de todo lo que pasó Judas. Usted fíjese que Judas estuvo 3 años con el Señor en el ministerio, era parte del grupo de los discípulos. Él tenía conocimiento bíblico, claro que tenía, porque estaba con el maestro día y noche. Cenaba con el maestro, dormían con el maestro, caminaban con el maestro. Sin embargo, ¿cuál fue el final de Judas? Y a veces cuando nos resistimos a ser restaurados, cuando nos resistimos a que Dios trabaje en nosotros, cuando nos resistimos a obedecer a Dios, podemos llegar a terminar como Judas. Judas terminó mal. No sea cosa que este sea nuestro caso, que nos estemos resistiendo, estemos luchando contra Dios, luchando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a hablar, el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, y nosotros podemos acceder o no. Dios no te va a obligar a obedecerle, porque Dios no es un mago, no es alguien que te hace así y ya te obliga a adorarlo y te obliga a amarlo. No, Dios trabaja con nuestra voluntad. Entonces Él está esperando de nosotros. Él siempre te va a dar oportunidad. Judas tuvo oportunidad, y aún en el último momento, cuando lo entregó a Jesús, si él se hubiera arrepentido en ese momento, y hubiera dicho, ¿qué hice? Me arrepiento, Señor. Jesús lo hubiera perdonado y hubiera estado con el Señor. Sin embargo, no se arrepintió. Se dejó llevar, fue su mente cauterizada por Satanás, se dejó llevar y terminó mal. No sea cosa que Dios nos haga que nos despeñemos, que Dios, de tanto que estamos luchando contra Él, terminemos de esta manera. Amén. Amén. Uno tiene que ver de que Dios nos ha llamado a ser vasos de honra a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? No es que Dios nos eligió para que nos perdiéramos ya. Nosotros tenemos el libre albedrío y podemos elegir qué tipo de vaso queremos ser. Y cómo uno se va distanciando de lo que es los vasos de honra. Es cuando uno empieza a alejarse de la casa del alfarero. Cuando uno se aleja de la casa del alfarero, está corriendo el riesgo de que ese barro se contamine. El alfarero, cuando hacía los vasos, él seleccionaba el barro, era un barro seleccionado, no era que agarraba y juntaba cualquier barro, no, sino que él
pasaba por distintos procesos. El proceso era de ir a elegir la tierra, la arcilla con la que iba a preparar ese barro, pasaba por una zaranda gruesa primero, después una zaranda fina, o sea de que si vas a ser tratado por alfarero, tenés que entender de que vas a ser zarandeado. El zarandear, aquellos que conocen lo que es la zaranda, es un tejido donde se zarandea la tierra que se va a usar para lo que es la alfarería y se le sacan todas las imperfecciones. Y aún así todo, cuando el alfarero trabaja el barro, que ya ha hecho la masa y la pone en la rueca y la empieza a trabajar con sus manos, porque siendo de que es algo tan antiguo, todavía se sigue haciendo de la misma forma, porque es la forma que el alfarero puede encontrar imperfecciones en la masa, no se puede automatizar. Se ha comprobado que si se hace algo automático o industrial y hay una piedra dentro del barro, cuando dice, ¿qué es lo que molesta a la piedra dentro del barro? Cuando ya la vasija formada se mete al horno, la temperatura en el barro es de una clase y en la piedra es de otro. Entonces lo que va a pasar es que esa vasija se agriete por el calor que recibió la piedra, cambia la temperatura que no es igual a la del barro y se agrieta. Por eso es que el alfarero trabaja con sus manos, porque si encuentra una piedra, desarma otra vez la vasija y la vuelve a formar, saca la piedra y vuelve ese proceso. Y a veces el Señor tiene que repetir el proceso nosotros, porque a veces siempre tenemos pequeñas piedras todavía que hay que sacar de ese barro. Sí, y estaba leyendo también, ¿no? Digamos, las técnicas que usaban los alfareros en ese tiempo. Dice que había, cuando ya la vasija era muy difícil, digamos, de restaurar, de afinar, porque tenía escoria, como decía mi esposo, dice que el alfarero buscaba sanguijuelas, ese bichito, apretaba la sanguijuela, salía sangre, y esa sangre la mezclaba con el barro, porque esa sangre largaba algo que limpiaba el barro y hacía mejor el proceso. Usted fíjese qué curioso, la sangre, la sangre, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que esos bichitos, se usaba la sangre de esos bichitos para mezclarlas con el barro, ¿no? Yo pienso de que la sangre de Cristo tiene poder sobre nuestras vidas. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos lava, limpia nuestras vestiduras, limpia nuestra mente, nuestros pensamientos, para que esos instrumentos, esos utensilios puedan ser de usos honrosos, porque había distintas piezas, distintos utensilios, y muchos de estos vasos eran usados para exhibir, y que todo el mundo los vea, pero había ciertos vasos que eran guardados para ocasiones especiales, ¿no? Donde el alfarero los guardaba cuando había, digamos, fiestas solemnes que hacían los judíos. Ellos sacaban sus mejores artesanías, sus mejores vasijas y las exhibían públicamente, ¿no? Y Dios, qué tremendo, ¿no? Porque Dios con nosotros a veces hace lo mismo, como hizo con el apóstol Pablo. Él escogió a este hombre de Dios en medio de la muerte, en medio era un hombre que mataba a cristianos, lo llevó al desierto para poder transformarlo, y él usó este instrumento, ¿no? Él usó esta vasija que parecía que esta vasija no tenía solución, parecía que esta vasija no iba a estar puesta en primer lugar para que todo el mundo la viera. Sin embargo, Dios levantó el ministerio de Pablo como un instrumento hacia los gentiles y lo puso, digamos, a la vista de todos, porque su ministerio fue tremendo, el ministerio del apóstol Pablo, y así el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere sacarnos del anonimato, Dios quiere sacarnos de las cosas escondidas, Dios quiere sacarnos, digamos, de la vergüenza, del pecado, quiere limpiarnos, quiere restaurarnos para exhibirnos. Porque no hay gozo más grande que tiene el Señor con nosotros, es mostrar a sus hijos, mostrar su obra maravillosa, mostrar la obra de la cruz, de haber enviado a su único hijo para que muriera por amor a la humanidad
pero por amor a todos nosotros. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y ahora de último vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, que yo creo que está la clave aquí, de todo lo que hemos enseñado. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, podemos guardar muchas cosas en nuestra vida. Yo puedo guardar mi vida, puedo guardar mi familia, puedo guardar la vida de mis hijos, puedo guardar mi trabajo, pero tengo que guardar mi corazón, porque Dios sabe que el problema está en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón no está en las manos de Dios, cuando nosotros le entregamos el corazón a un hombre, le entregamos el corazón a un matrimonio, le entregamos el corazón a nuestro socio, a un compañero, a un amigo, y no se lo entregamos a Dios, a veces ese corazón se rompe. Y porque Él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón es tipología de la vida. No podríamos vivir si no hubiera aquí un corazón de carne y hueso que está latiendo. Y Dios lo sabe, porque Dios nos dio la vida. Dios tocó ese corazón cuando formó al hombre y a la mujer y le dio vida. El día que este corazón se detiene es el día que cerramos nuestros ojos y ya estamos descansando en la presencia de Dios. Mientras que nosotros vivamos, tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Cómo? Tratando de ser un vaso de honra, un vaso útil en la mano de Dios, un vaso que tenga misericordia, un vaso que sea obediente, un vaso que se deje ministrar por el Señor, un vaso que ordene su casa, que ordene su entorno, un vaso que realmente no haya frutos de ira, no haya frutos de enojo, sino que haya frutos del Espíritu, que haya paz, que haya gozo, que haya templanza. Esos son los vasos que Dios, son vasos útiles, vasos de honra que Dios quiere. Todos somos vasos, por eso el título de esta predicación decía, ¿qué tipo de vaso eres? ¿Qué tipo de vaso somos? Tenemos que procurar ser el mejor vaso, la mejor vasija y ponernos en manos del alfarero. O sea, ponernos en manos de nuestro Dios, porque en sus manos es donde mejor vamos a estar. Y aunque tengamos que ser trabajados por sus manos y aunque nos duela, nos va a doler, claro que nos va a doler ese proceso. Cuando Dios trabaja en nosotros y nos dice, hija o hijo, te equivocaste, está mal lo que hiciste. Déjate estar en sus manos, porque Dios te ama y te quiere corregir, te quiere disciplinar. No te resistas al poder de Dios, no te resistas a su voluntad. Déjate llevar por el Espíritu Santo, porque Él es nuestro consolador. Cristo se fue. Cuando los discípulos le decían al Señor, Señor, no queremos que te vayas, quédate con nosotros, te vamos a extrañar. Y el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Yo me tengo que ir, pero ahora, ni bien yo me vaya, va a venir atrás mío el Consolador, el Paracleto, aquel que va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Él es el que va a estar con ustedes, como si estuviera yo, es lo mismo. Yo me voy, pero Él va a quedar con ustedes. Y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a que nuestras vidas sean transformadas. Así que déjate transformar tu vida, déjate transformar y guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Amén. Vamos a orar por esta palabra y luego vamos a orar por las necesidades. Yo te invito a que me acompañes. Vamos a orar por esta palabra, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos dado tu palabra. Señor, te agradecemos porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor. Tu palabra va a cumplir, Señor, el propósito para el cual, Señor, ha sido soltada, Señor. Por eso yo suelto tu palabra en este día sobre la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando, sobre todos mis hermanos, sobre todas mis hermanas, sobre la iglesia, sobre la familia, para que la palabra de Dios pueda, Señor, transformar las vidas, Señor. Y si mis hermanos están siendo
vasos, Señor, de ira, están siendo vasos de usos viles en este momento porque se han apartado, porque se han alejado de tu camino, porque se han dejado de congregar, Señor, y se han enfriado y no saben cómo volver, Señor. Señor, en este momento, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tócalos, Padre. Quebranta sus vidas, Señor. Que ellos puedan volver, Señor, a ponerse en tus manos, Señor. En las manos del alfarero. ¿Dónde mejor vamos a estar que en tus manos, Señor? Y si tienes que volver a procesarlos, si tienes que volver, Señor, a pasarlos por fuego, Señor, pero es para bien de ellos, es para bien de nosotros, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Por eso en esta hora, Padre, soltamos esta palabra, Señor, la ministramos ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toca las vidas, Señor. Y si hay alguna persona que está escuchando, Señor, y dice, yo quiero tener a Cristo en mi corazón, yo aún no he recibido a Cristo, ahí donde estás, repite conmigo, Padre amado, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra, yo quiero estar en tus manos, en las manos del alfarero. Por eso en esta hora reconozco que soy un pecador o una pecadora. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, de toda mi vieja vida, de todas las inmundicias, de todo el daño que he hecho a lo largo de mi vida. Y te pido perdón, Señor. Perdóname, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Yo me arrepiento, Señor. Te pido que esa sangre que tú vertiste en el Calvario, Señor, cuando moriste ahí en la cruz, esa sangre que tiene poder, venga sobre mi vida y comience a limpiar, comience a purificar de la cabeza a los pies. Y en este momento yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y ahora, Señor, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona que se enfrió, no es necesario volver a hacer esta oración, porque la oración no es la que te va a salvar. El que te va a salvar es el Señor, pero es un acto de fe. Y en esta hora renueva el pacto con Dios. Ahí donde estás, repite, Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento porque me he enfriado y me he apartado de ti y quiero volver a la casa del alfarero. Soy el hijo pródigo, soy aquel que me fui lejos de la casa de mi padre y que perdí todo lo que era mi herencia, perdí la paz, fui humillado, fui denigrado. Me enfermé, pero ahora quiero regresar a la casa del Padre. Por eso en esta hora me arrepiento y renuevo el pacto contigo. Me acerco nuevamente a ti. Señor, lléname ahora. Comienza a restaurar mi vida, de la cabeza a los pies. Límpiame, lávame, Señor. Quiero ser ese vaso de honra. Quiero ser un utensilio, Señor, de honra. Un vaso que pueda servirte, un vaso de misericordia. Una persona, un hijo de Dios o una hija de Dios que pueda glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, Señor, bendecimos la iglesia, bendecimos la vida de nuestros hermanos, Señor. Y ahora oramos por las necesidades, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Padre, bendito seguimos Dios. En tu presencia, gracias, Señor, orando, Dios mío, por las necesidades Señor, de cada uno de nuestros gloria hermanos, Señor, por la vida de Claudio y su familia, para que tú sigas obrando en su familia, en su vida, en la vida de su madre, sus hijos, su esposa, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas completar la obra que has comenzado en él, Padre, en el nombre de Jesús, creyendo, Padre, de que tú vas a hacer, Señor, según tu voluntad, Padre. Por eso oramos a favor de la familia, Señor, a favor de su vida, para que tú, Señor, puedas estar trayendo ahora, Dios mío, paz, tranquilidad a su hogar, su casa, su corazón, y ellos puedan sentir tu presencia. Padre, también ponemos delante de ti la vida de Mariela, Señor, para que tú sigas obrando, Dios mío, que hagas un milagro de sanidad ahora, Dios mío, en la vida de Mariela, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te rogamos por la vida de Evelyn, Señor, por problemas en sus huesos, para que tú puedas estar tocando sus huesos, sanando sus huesos ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Restaura, Señor, ahora, Padre, todos los problemas óseos en la vida de Evelyn, Padre. En el nombre de Jesús, te rogamos por Susi también, por su recuperación, Dios mío, para que pueda alcanzar la salud, Dios mío, completa, Padre. En el nombre de Jesús la bendecimos, Padre. También te pedimos por Melina, Señor, por la operación, Dios mío.
No sabemos, Señor, Padre, toma control de cuándo su va a vida, ser, Padre. ni si va a pasar más tiempo o no. Sí, Señor. Señor, te rogamos de que tú puedas poner tu mano de poder sobre la vida de Melina, Señor, y apurar Sí, Señor. todo, Dios mío, lo que ella necesita. También te pedimos por la vida de Brian, Dios mío, Padre, que tú lo puedas arrancar, de sacarse el de depresión, ahora, Dios Sí, mío, Señor. y toda obra del Reprendemos diablo todo se espíritu de caiga muerte, ahora, lo todo echamos espíritu, fuera de su vida. Señor, todo demonio En este de muerte momento, sea Señor, echado tócalo, Padre. en el nombre de Libéralo, Jesús, Señor, pueda en ser el nombre de libre Jesús. y alcanzar la Sí, salvación. Señor. Sí, Oramos Señor. por cada uno de ellos Gracias, también, Jesús. por cada uno de los hermanos que van a ver este mensaje, Sí, Señor, Señor, en que el están nombre en de necesidad, Jesús. que tú puedas suplir Santo, cada santo, necesidad de santo. mis hermanos, de la iglesia, de cada una de las personas, Dios mío, que necesiten un milagro, Sí, Señor, Señor. sea físico, sea espiritual o sea material. Padre, entregamos en tus manos la vida de la iglesia Sí, Señor. y de los hermanos, Señor, Sí, en el Señor, bendito en el nombre nombre de de Jesús, Señor. Gracias, Y te Señor. damos gracias. Gracias por todo, Amén, Señor, Amén, y Señor. amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por apoyar, gracias por orar también por nosotros. Ore para que el próximo sábado esté un buen día, el clima, y podamos tener una reunión al aire libre como iglesia. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Lo esperamos también el día viernes con el programa de radio de la hermana Claudia, Renuevo Amanecer, más o menos a las 7, 7:30 de la tarde. Usted se pueda conectar y si Dios lo permite, el sábado estaremos allí en Camet y si no, lo esperamos el día domingo a las 8 de la noche desde aquí, desde nuestro hogar, Amén. para poder compartirles la palabra del Señor. Amén. Bien, Dios los bendiga. Cuídese, descanse mañana, porque muchos para mañana es feriado, así que algunos podrán descansar. Nosotros tenemos que trabajar, y así que, pero si usted puede descansar, aproveche, descanse, pase un buen tiempo con su familia. No se olvide que su familia es muy importante. Esté con su familia. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias por estar siempre Amén. ahí con nosotros. Amén. Dios los les bendiga. bendiga.